Siempre va a haber un manito levantado, pero deben cumplir requisitos porque ellos se constituyen oficiales de la iglesia. Que pueda ser Y tenía un buen sentido social. Sí, se preocupaba mucho por los pobres. Exacto, más cuando les regaban perfume. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a avanzar porque nos quedamos aquí. Sí. Entonces, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la eclesiología? Santos y fieles. ¿Tendrá algo que ver? Sí, el ordenamiento que está dando y que está exigiendo. Como un santo. La iglesia. Exacto, está hablando de La iglesia. los santos y fieles, que son dos adjetivos para hablar de los creyentes, para calificar a los creyentes. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto está en plural. No hay un escrito en la Biblia que diga al santo y fiel. ¿Por qué hablará en plural y no singular? Porque la iglesia. Porque la iglesia es un pueblo, porque la iglesia es un templo, porque la iglesia es una familia, la iglesia no son personas individuales. Exacto, yo no soy iglesia, yo soy miembro de la iglesia. de una iglesia, pero yo no soy iglesia en sí mismo. Que hoy en día existe ese concepto con el tema de las redes sociales y el internet, de que, no, yo como soy cristiano, yo me relaciono con Dios y asisto a una prédica en internet y listo. No, yo soy piedra viva, no soy el edificio. Nunca podré ser el edificio, soy un aspecto del edificio. O soy un órgano, un miembro del cuerpo, pero no soy el cuerpo en sí. Entonces, esto es importante. Cuando habla acá de pluralidad, está hablando de que la iglesia está compuesta por muchos miembros, por comunidad, por una comunidad a los cuales Dios ha santificado y ha constituido fieles a Él. Es importante en clave eclesiológica, porque está hablando en plural. A los santos y fieles, es decir, a los creyentes, a los que han sido redimidos, los que han sido perdonados por Cristo y que Dios los ve como santos. Ahora es importante también en clave eclesiológica entender cómo Dios ve a los creyentes. ¿Cómo los ve? los santos y fieles. Los santos y fieles. ¿Por qué Dios los ve así, siendo que somos pecadores? Por la sangre de Cristo. Por la obra de Cristo. Porque los ve a través de. De hecho, por eso dice que es en la preposición que sigue. O sea, ¿cuál es la razón para ellos ser santos y fieles? No es una razón en sí misma. En Es Jesucristo. Porque están, Por estar en, o por estar dentro de. están depositados en Exacto. están representados por Él. Exacto, por estar dentro de. Estamos fuera nosotros. Exacto. Eso es como cuando uno se pone un anillo, hace un pacto de compromiso. Casi lo mismo, ¿cierto? Exactamente, sí, por eso dice, separados de mí, Nada podéis hacer. La razón de la santidad y de la fidelidad es en Cristo y no por sí mismo. Yo no puedo decir yo soy santo. Pero Dios sí me hace santo Pero por en medio de Cristo, Jesucristo. en Cristo somos hechos santos, somos vistos como santos y somos tratados por Dios como santos. Es muy interesante eso es maravilloso, eso tiene que ver con el Evangelio, porque, por ejemplo, Corintios, la carta a los Corintios, que es la carta donde hay más censura por el libertinaje de la iglesia y por todos los pecados que hay en la iglesia, el encabezado también es a los santos, y es de Corintios, y luego comienza a destapar todo ¿Cómo los ve y luego cómo son? ¿Cómo son? Sí. Pero eso no cambia la condición, o sea, la condición pecaminosa no se supedita a cómo Dios nos ve. Las dos son reales. Sigo siendo pecador, pero Dios me ve y me trata por el Evangelio como santo y fiel. Es la posición que Él nos da. Muy bien, santos y fieles. Les habla en plural, habla de la condición moral y la condición de carácter, santos y fieles en Cristo. Habla de nuestra responsabilidad como creyentes también en Cristo, pero se dirige a todos los que están en Éfeso. Esto que es un dato geográfico, Éfeso es un dato geográfico, un lugar, una ciudad en el Asia Menor, es muy importante para nuestro estudio acá, porque se refiere a los santos y fieles en Éfeso.
importante porque eso tiene que ver con la iglesia local. Recuerden que nosotros hablamos, cuando estudiamos en la iglesia, hablamos de la iglesia local y hablamos de la iglesia universal. No de la iglesia universal del reino, sino de la iglesia universal. Es decir, los creyentes de todos los creyentes. Claro, pero por ejemplo yo coloqué aquí santos y fieles sería la iglesia universal. No, Pero los santos y fieles. los santos y fieles pertenecen a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Pero en este caso específico se está refiriendo solamente a los santos y fieles en la iglesia local. ¿Sí? Y eso es importante, porque nosotros tenemos dos errores, siempre tenemos muchos errores, pero con relación a este aspecto tenemos dos. Uno, ver solo la iglesia universal y no ver la local, que a muchos les pasa. Entonces el que no ve la iglesia local no se sujeta a ningún pastor, no se hace miembro de ninguna iglesia. Cada domingo va a una iglesia diferente como si fuera turista. No, es que yo soy de Cristo y yo... No me importa escuchar la palabra. ¿Sí? Yo donde esté me sirve la iglesia donde pase y la veo el rótulo ahí adentro porque a mí lo que me interesa es, yo amo al Señor y escucho la palabra. Eso pareciera muy piadoso, pero realmente no. Porque él no respeta la iglesia local, no se ha hecho miembro de una iglesia local, no puede servir con los dones que Dios le ha dado a una iglesia local, no se sujeta a una autoridad para ser disciplinado y edificado, ¿sí? Y no honra una membresía propia de un lugar. O sea, si yo estoy en una casa, yo tengo que ir a comer a esa casa, porque es mi casa, yo voy a comer allá. Yo no como donde me da hambre, yo voy a mi casa, yo no voy a dormir a cualquier lugar, yo duermo en mi casa, porque yo soy parte de ella. Aunque yo vaya a otras casas de invitados, yo tengo una casa que me pertenece y la cual soy miembro. Entonces, ese es un peligro, ver la iglesia universal sin ver la iglesia local. Entonces hay personas que andan mandando ofrendas para enlace, mandando ofrendas, y no ofrendan en su iglesia local. Y eso es vergonzoso. Es delicado. Sí, es delicado, porque yo tengo una iglesia local donde me alimento y donde velan por mí. Es como los hijos que, bueno, entre comillas, ¿no? Es como los hijos que la pasan más con los tíos. O con los amigos. Y entonces cuando el tío necesita algo, claro, tío. Y el papá necesita algo y no tengo. Exacto, Algo eso así. es un error de aplicación en el tema de la eclesiología. Pero el otro error es a la inversa. Ver la iglesia local y no ver la universal. Es decir, solo existimos nosotros. Aquí somos los puros, los perfectos, los no contaminados, y todos los demás no los conozco, no los reconozco. No oramos por la iglesia universal. No reconocemos que hay hermanos en la China, en el Asia, en Europa, en todos lados, que aman al Señor igual que nosotros. No estamos pendientes de apoyarnos en la ayuda que la iglesia hace. O los modos que señalamos otras iglesias. Exacto. Disculpe, pastor, porque son personas que no toman la palabra por sí mismos, ¿no? Son personas, como dice la palabra. Dios hace una comparación en la Biblia y dice que nosotros somos como cuando nos miramos en un espejo. Yo leo la palabra, ¿sí? Pero cuando salgo y me voy, se me dificulta, hay un problema y yo ya me salgo de mi forma de ser. Así nos pasa a nosotros cuando vamos a una iglesia universal. Yo no me sujeto a nadie porque yo soy yo y yo me mando y yo hago lo que quiero. Ni Dios me manda a mí, ¿sí? Entonces no hay sujeción por medio de la palabra, lo que Dios nos manda a que nosotros ¿Y dónde hagamos. aprendo la sujeción? Exactamente. En la iglesia local. Sí. ¿Dónde aprendo a diezmar y ofrendar? En la iglesia local. ¿Dónde aprendo a ser fiel en la iglesia local. En la iglesia local. ¿Dónde puedo servir con los dones que Dios me ha dado? En la iglesia local. Si yo voy cada domingo de iglesia en iglesia, nunca podré servir en ningún lado. Y el día que tengo una calamidad, nadie va a poder velar por mí, porque no soy de ningún lado, ni soy de aquí ni soy de allá. Pero si soy miembro de una iglesia local, yo me llevo para el hospital y lo primero que hago es informar al pastor o a algún miembro de la iglesia: hermano, oren por mí, me está llevando al hospital. Oren por mí porque me quedé sin trabajo. Si tengo una bendición, la comparto con mis hermanos, que es mi familia más cercana. O pastores que dicen ser pastores y andan de ministerio en ministerio, pero no tienen una iglesia local. No son. No, es que yo hoy está muy de moda el evangelista, es que yo soy evangelista y pertenezco a todos los ministerios, pero no tengo un ministerio. Interdenominacional. Eso Eso significa no soy de ningún lado. no soy de nadie.
Sí, y eso es un peligro, es una amenaza porque ese tipo de personas, muchos de ellos terminan en cuestiones muy feas y no hay quien los discipline, no hay quien les llame la atención, no sabemos a dónde pertenecen. Lo importante de pertenecer a un cuerpo, primero es porque Dios lo estableció. Dios ordenó eso, que Él nos injerta y nos hace miembros de un cuerpo local, sea pequeño o grande, Dios nos injerta en un cuerpo. Pero lo segundo es porque en ese cuerpo somos alimentados espiritualmente, pero somos consolados también y somos disciplinados. Nosotros necesitamos disciplina. Entonces, si yo me congrego regularmente a una iglesia, pues ese pastor puede hacer disciplina sobre mí. Si yo llego tarde, si yo soy indisciplinado, si estoy obrando con mis hermanos, se está obrando mal. Pero si yo cada domingo voy a una mega iglesia, ¿quién ejerce disciplina sobre mí? Nadie. ¿Quién me consuela en una calamidad? ¿Quién me nutre? Porque estoy como alimentándome a la carta y eso no es correcto. Yo necesito un lugar. Entonces Pablo va a decir, y es importante lo que él nos está diciendo acá, a los santos y fieles en Éfeso. La mayoría de las cartas que Pablo escribió estaban destinadas a una iglesia. Es decir, abordaba la problemática propia de la iglesia, particular de la iglesia local, pero nos muestra importancia de la iglesia local. No podemos subestimar la iglesia local. Nosotros necesitamos valorar porque es el cuerpo inmediato, es la familia, es la comunidad más pequeña que Dios nos dio para administrar. Y somos miembros y ahí Dios se glorifica. Entonces, la iglesia local es donde yo debo congregarme porque soy edificado, pero también tengo responsabilidades. Y es aportar, contribuir, ser útil en esa iglesia local porque es donde Dios nos puso. Lamentablemente, con estos grandes movimientos que existen en la ciudad, muchísimas personas abandonan las iglesias locales, las iglesias de los barrios para irse al movimiento, al movimiento multitudinario, porque a uno le parece novedoso, ¿cierto? Sí, con cámaras y luces, y entonces salen con la televisión, y acordonan toda la zona, y hay muchos anillos de seguridad, uno dice, no, qué emocionante, yo pude ir allá. Pero eso no es lo correcto es que yo participe en una iglesia en el barrio, en el sector, que sea útil, que sea edificado y que tenga realmente un pastor, no un espectáculo. De hecho hay hermanos que, porque ya en ese proceso, estoy comenzando, pues ya hay gente que yo ya he discipulado en otras ocasiones y se me acercan. Entonces cuando uno empieza como a tratar de empezar a sujetarlos y a como que empiece el proceso, el que usted está diciendo de la formación, entonces ellos dicen, venga, es que voy a ir a tal lado, porque se sienten que hay una supervisión sobre las acciones que están realizando en ese momento, de pronto no son las mejores. Entonces la persona prefiere en un sitio donde nadie le va a supervisar ni va a decirle nada. En ese sentido es bueno para ellos, porque nadie les pide cuentas, pero en otro sentido es muy malo, porque nadie los puede apoyar tampoco. Ellos existen como un código, un número, pero no como una piedra viva. Nunca serán piedra viva, nunca serán útiles, nunca podrá alguien decirle agradezco porque usted ha sido útil para mi vida. Su fidelidad, su constancia, su perseverancia ha sido de bendición para mí, porque ellos son iglesias, Julio Iglesias, ¿cierto? Andan por todas las iglesias. Son personas, como dice la palabra, inútiles. Que están en Éfeso, ¿listo? Valorando la iglesia local. Tiene que ver con eclesiología, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con reconocimiento de que hay un cuerpo local. Yo pertenezco al cuerpo universal, por la gracia de Dios. Pero Dios me injertó visiblemente a un cuerpo local. Y ahí tengo que ir mañana domingo a adorar al Señor. No tengo que correr de puesto en puesto. Yo tengo que ir al lugar donde Dios me injertó. Y ahí tengo que ser útil. No, que es que ser pastor, que es que ser doctrina. Dios me puso ahí, yo tengo que ser útil. Porque el cuerpo hay desavenencias, pero esas desavenencias por la gracia de Dios se superan. Porque ese es el plan de Dios. Entre más cercanos estemos, más desavenencias tenemos. Pero más vemos la gracia de Dios obrando para ayudarnos. Muy bien, ¿hasta aquí hay preguntas? Sí, yo tengo una. Dale, Es que usted me hace reflexionar en una cosa. yo no. O bueno, Dios que lo está usando. Resulta que yo
Bueno, Disculpe, yo cuando creo es que tengo personas que son... Sigamos. Tranquilo, no hay problema. Sí, hermano, yo lo Hay sé. personas que tienen dificultades y pues lo llaman a uno porque pues ven que uno puede de pronto aportarles un buen consejo, ¿sí? Entonces hay un caso de un hermano que le pusieron a dirigir cierta cantidad de grupos y está pues como en ese conflicto, lo que usted acaba, el tema que acaba de tocar. Entonces él dice, ¿qué hago? Ya no estoy de acuerdo que están de pronto pidiendo este dinero, haciendo esto, poniendo carga a esta gente. Entonces, pues yo le aconsejé, yo le dije, no vaya a tomar ninguna decisión hasta que usted no, primero se meta bien con Dios, mire qué es lo que está sucediendo, hable primero las cosas, porque él dice, es que en un momento de otro se estalla esta bomba, dice, porque él está recibiendo el cargo, se está dando cuenta que está descuidada la gente, se da cuenta que no la están, y dice, sí, entonces él me decía, si nosotros somos los mejores, dijo, me están diciendo que yo soy el mejor supervisor de todos. Dice, y si nosotros somos los mejores, ¿cómo serán los que están mal? Porque él se da cuenta de todo, lo está haciendo como con un corazón limpio, ¿sí? Entonces se da cuenta que la gente que está con él no es la mejor para que sean líderes ni para que estén ministrando porque tienen muchos problemas familiares. Entonces yo le dije, lo que le dije fue, no, primero hable con su pastor y que él se dé cuenta del panorama que se está manejando. Y ahí sí empieza a tomar decisiones. Porque una persona que está como que se... Sí, si está hablando de esos movimientos grandes, no es fácil solucionar ese tema de gobierno, porque el modelo que ellos tienen de gobierno no es el que estamos hablando. diferente. Ni el establecido. Es más bien, o sea, Sí. es más bien lo que tú dijiste hace un rato, no quiero tomar las mías sino tus palabras, es más bien un negocio. Exacto. Es una estructura secular de una administración de una empresa y una red de negocios. Entonces se organizan así, pero no es un modelo de gobierno bíblico, de sujeción recíproca, lleno de amor, de gracia, del Espíritu Santo, sino es una pirámide. Sería correcto, Es una red de mercadeo. es correcto decirle a ese hermano, busque otra congregación. Lo mejor, mi hermano, es leer, ore al Señor, lea la Biblia y pídale al Señor que le dirija. Si tú le puedes pasar algún material, pásale el material, leas ese material, ore al Señor y pídale que el Señor le dé sabiduría sobre dónde lo quiere dirigir. Porque decirle, sálgase de ahí es fácil, el problema es que Después de pronto quedas volando. Como exacto, y no sabemos Autonomía, cómo autonomía. poder ubicarse. Claro. Si Dios no obra profundamente en el corazón de esos hermanos para llevarlos a la verdad de un gobierno bíblico, un modelo bíblico, probablemente salen de allá y siguen un modelo similar en otro lugar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cierto? Dicen, no me gusta acá, me salgo, pero la única referencia que tengo es la misma, entonces siguen haciendo lo mismo. Pero necesitamos es que ellos entiendan el Evangelio, para que los ministerios que establezcan correspondan a un modelo bíblico que honre al Señor. Vamos a ir a la otra clave, ¿les parece? Sí, señor. Porque vienen todavía más tareas. La clave pastoral. Llevamos 4 lentes diferentes, 4 colores diferentes, 4 lecturas del libro de textos diferentes. Con un solo versículo. Con un solo versículo. Que ya lo aprendimos. Y son seis. Vamos a trabajar solo 6 de 4 clases. Solo en este curso 4 clases. Muy bien, ¿cómo dice el versículo primero? Hablamos juntos en el Espíritu por la voluntad de Dios, santos y fieles, Cristo Jesús, que está en la iglesia de Dios. Muy bien. Ayúdame a encontrar aspectos pastorales acá. Cuando yo estoy hablando acá, disculpe, no les he explicado en qué consiste esta clave. Entonces, esta clave tiene que ver con ministerio. Tiene que ver con campos de acción. Es decir, áreas en las cuales podemos servir. Tiene que ver con aplicaciones. Aplicaciones específicas de las diferentes temáticas. ¿Cómo aplicamos? Tiene que ver con acompañamiento. Recuerdan las labores principales del trabajo pastoral, que son 3 básicas, ¿no?
es alimentar, proteger y defender. ¿Cierto? Entonces, tiene que ver con asuntos propios del ministerio, con campos de acción, viudas, niños, huérfanos, personas en necesidad, personas víctimas de injusticia. Tiene que ver con cómo aplicamos el Evangelio. O sea, ya no es con el concepto del Evangelio, sino con la aplicación del Evangelio. Cómo lo transmitimos, cómo lo enseñamos, cómo estamos al lado del necesitado, del triste, del menesteroso, cómo lo restauramos. Tiene que ver básicamente la clave pastoral. Que como iglesia la debemos hacer, porque en alguna medida todos los creyentes cumplimos funciones pastorales, porque oramos unos por otros, nos soportamos unos a otros, nos consolamos unos a otros, nos animamos unos a otros, pero Dios en su infinita bondad llamó a algunos que los pone tiempo completo, con la honra y el encargo del llamado, para que ellos dirijan toda esa labor pastoral y den la palabra, ministren la palabra. Muy bien, entonces, ¿qué aspectos de pastoral encontramos en el primer versículo? Ahora, si ustedes quisieran, les voy a decir lo siguiente. Esta clave es la que generalmente más aplicamos nosotros. Nosotros casi siempre vamos al texto y ay, ahí dice que hay que hacer esto, ahí dice que me tengo que, ahí dice que yo hago eso. ¿Cierto? Pero no podemos ver la clave teológica, la clave cristológica y la eclesiológica primero. Yo creo que hay que ver primero eso. Y en última instancia, ver la pastoral. Es decir, ¿cómo yo puedo servir a Dios en esta vida? ¿O qué función cumplo yo acá en este cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo puedo aplicar esto que aprendí a los oyentes? Entonces, ahora sí, repasemos. Pues también yo creo que El apóstol, versículo, ¿qué frase podemos copiar? yo creo que apóstol es la primera, porque es un ministerio y campo de acción. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿qué más? Apóstol de Jesucristo. Y a los fieles, santos y fieles. santos y fieles también. Más fieles que santos. La voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de los santos y fieles que está en Efesios. Vamos a encontrar ahí asuntos pastorales que nos interesan en esta clase. Primer asunto pastoral, Pablo, apóstol de Jesucristo. De manera personal, veo que Pablo está haciendo referencia a mí. A veces existe un pastor, pero pone a pastorear a otro. Entonces, como que es un oficio que se debe ejecutar como un llamamiento. Exacto, es un oficio, primero, que no existe por razón mía, sino que existe por razón de Dios, apóstol de. ¿Cierto? Y es importante que nosotros como creyentes sepamos. Cuando el creyente dice, es que yo no me someto a ese pastor, porque no es justo, él no está entendiendo que él es salvo por Jesucristo y que él está en Jesucristo. Eso es igual como el hijo rebelde cuando dice yo me voy de la casa porque mi papá no me quiere. Pero él no ha reconocido que aunque él no se sienta entendido por el papá, él no puede irse de casa porque se le hizo de acuerdo. Y no se puede ir en rebeldía. ¿Sí me va a entender? Es decir, cuando Pablo dice yo soy apóstol de Jesucristo, es una forma especial de él para mostrarnos que todos nosotros somos siervos de Jesucristo. Yo no soy apóstol, pero ¿cómo sería acá? Franco, pastor de Jesucristo por la voluntad de los santos y fieles. Y eso ya cambia. Es diferente a que diga pastor Franco a que diga pastor de y por. ¿Qué significa ese cambio?
que yo no me debo a mí mismo, que no debo tomar ese encargo para mi beneficio, que no debo estar en ese oficio pensando en mi comodidad o en mis intereses, sino que tengo que pensar en quién me llamó y a quién sirvo. Hoy día hay mucho eso cambia. Hoy día hay mucho autocompromiso. Claro, y muchos usan el ministerio, como dice la palabra, como fuente de ganancia. O sea, muchísimos ven este tipo de trabajo en la obra de Dios, la iglesia y los ministerios como una fuente de ganancia. Por ejemplo, uno escucha hoy en día el tema de la música cristiana, se ha vuelto un gran negocio. Entonces el muchacho tiene buena voz, va a un estudio de grabación, graba su CD, y él dice que ese es su ministerio, pero resulta que ese no es su ministerio, ese es un negocio que él tiene y aprovecha las iglesias para ir a ofrecer es un negocio. Y está bien que sea su trabajo, pero no debiera decir que ese es un ministerio para servir a Dios, que ese es un negocio. ¿Sí? Yo he escuchado que han colocado esa palabra, dice, en la Biblia, pero en la Biblia dice que en los negocios de mi padre. Entonces muchos se pegan de eso, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que somos de y por. Y esa es una aplicación pastoral. O sea, yo soy creyente, pero no soy creyente de esta iglesia, sino soy creyente en Cristo, por la voluntad de Dios, para servir en esta iglesia. Unos que son pastores, unos que son diáconos, entonces yo soy pastor de Jesucristo. Es decir, tengo un jefe, tengo un supervisor, tengo un encargo celestial, no es material, no es terrenal mi llamado. Mi honra no debe ser la terrenal, mi resultado no debe ser el terrenal. No aspiramos resultados y honras temporales, sino la que Dios da. Por eso, el que pueda entender esto, en medio del sufrimiento, ¿cómo va a seguir haciendo su trabajo? Firme, gozoso. ¿Por qué? Porque es que no me interesa si hay sufrimiento o no, si hay desprecio o no, si hay riqueza o pobreza, no me interesa, porque yo sirvo es estoy en Cristo y le sirvo a Él. Porque parte de lo que está pasando hoy en día es, no, yo quiero tener todo acá. Y alguien decía, uno de estos grandes, de esos famosos hombres líderes, decía, es que a mí, ¿de qué me sirve la riqueza en el cielo? Yo quiero riquezas ya y aquí. Pero yo no puedo perder de vista que yo soy llamado. Si yo no fuera pastor, yo sería cualquier otra profesión, pero no sería de Jesucristo, ni por la voluntad de Él en el servicio de su iglesia. Pero como Él me quiso llamar, nos quiso llamar pastores, pues somos pastores de Jesucristo, por su voluntad. Ahora, ese concepto por la voluntad de Dios es un concepto supremamente importante con relación a nosotros. ¿Por qué? Porque yo también tengo voluntad. Pero cuando el texto dice por la voluntad de Dios, ¿qué está diciendo? Sujeto. Que mi voluntad no vale nada. se anula, se desconoce. Yo me rindo a la voluntad de Dios. Ya no prima mi voluntad. Ya el centro de atención no es mi interés, mis anhelos, mis sueños. Morimos a todo eso por amor al Señor que nos llamó a servir. Eso es importante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno se casa? Uno muere a su soltería. Y uno renuncia públicamente en un acto solemne, con testigos, le dice, me consagro a esta mujer el resto de mi vida. Pero en el momento, porque hay unos que no se sujetan. Exacto. Que no se sujetan, ¿no? Sí, porque siguen haciendo cosas de solteros. Se van a bailar y consiguen otra mujer. Exacto, y pero eso hacen es otras totalmente cosas. censurable. Por eso. Exacto, pero en el acto de compromiso nosotros decimos, Eso. yo muero a todas las demás mujeres que me consagro a esta mujer y la amaré y la Pero cuidaré. entra por acá y sale por acá porque ya después no están sujetos. Ellos en el momento sí, claro, yo lo hago y esto, sí, pero en el momento. Pero ya llega la vida de que es de matrimonio
Y eso se olvidó lo que le dijo allá. Pero se olvida de parte y parte, también las mujeres lo olvidan. Ah, pues algunas sí. Entonces, por eso volvemos al principio, se quitó el D. Olvidado. O sea, nivelemos. Pero yo no estoy diciendo que eso sea correcto, sino No, es no, incorrecto, no, pero, claro, hermano. pero en el acto de la ceremonia, lo que uno dice es yo renuncio a. Igual en el llamado al ministerio. Cuando Ah, el llamado al sí, ministerio, igual. nosotros renunciamos a tener negocios, renunciamos a viajar, renunciamos a los lujos de este mundo. Yo voy a servir al Señor. Yo me llamo y para las que sean. Sí, donde Él me llame y a la hora que sea y bajo las condiciones que Él ponga, porque es la voluntad de Dios la que va a primar. Renunciamos a nuestra agenda. Eso cuesta mucho. Claro. Eso cuesta mucho. Recuerden los sacerdotes y los levitas, que ellos no podían tener propiedades, no tenían un territorio propio, ellos los asignaban en diferentes lugares y los cambiaban. Ellos no podían tener un salario propio, que dijera, este es mi salario, sino que ellos estaban esperando que los demás tribus trajeran y ellos vivían de eso. Eso es vivir por fe. Claro. Y así toca realmente en el ministerio si hemos entendido el llamado. Sí, no es esperando Ir a trabajar a salarios, no conseguir. tenemos seguros de vida, estamos esperando, pero Dios es fiel. Y Dios nunca nos deja pasar necesidad. Joven fue y dice el salmista, Envejecido. y envejecido, lo he visto. Justo desamparado, Ustedes y han en la parado, dependencia que ustedes me desean que me diga pan. Aunque pasemos necesidades, como dice el apóstol, sabemos, hemos aprendido por la gracia de Dios a pasar necesidades, en la abundancia o en la escasez estamos en eso. Y por eso. Entonces, cuando Pablo dice yo soy de Jesucristo, está diciendo yo no me puse solo, ni me mando solo, y como no me puse tampoco puedo desistir. Ah, y entonces, Yo no desisto si no me puse, esto no fue algo que yo emprendí, yo no puedo desistir. Pero también dice que es por la voluntad de Dios, es decir, yo tengo quien me dé las coordenadas, quien me diga qué debe hacer. Es por la voluntad de que yo estoy, no es por voluntad de nadie, ni siquiera por mi voluntad, porque por la voluntad de uno no se puede hacer otra cosa. Hay otras cosas que son más lucrativas y menos conflictos tiene uno. Pero realmente estamos por la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. La voluntad de Dios es la que nos gobierna, nos dirige, nos constriñe, como dice el apóstol Pablo, y nos hace entender las cosas. Sí, nos desbarata, nos quebranta, nos muele. ¿Sí? La voluntad de Dios. Entonces, el encargo que nosotros realizamos, si ustedes se dan cuenta, aquí está Pablo, aquí está Dios y aquí está la iglesia. En esa presentación, lo que Pablo está diciendo, yo estoy aquí, pero yo dependo de Dios. Fui llamado por Dios, fui puesto por Dios para servir, o para ministrar, o para pastorear a una iglesia. Eso es una cosa hermosa. Pablo está hablando como oficial de la iglesia. Aquí somos oficiales varios. Como oficiales de la iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos llamó, nos debemos a Él, Él ejerce voluntad sobre nosotros, Él ejerce su plan sobre nosotros, pero nosotros ejercemos el llamado y el encargo en una iglesia local, a quien servimos, que Dios puso bajo nuestro cuidado, velamos por ellos como quien tiene que dar por a los santos. Ahora, es muy importante esto a nivel pastoral. Si Dios ve a la iglesia, a los creyentes, como santos y fieles, ¿cómo los debe ver Pablo? ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Cómo vemos a veces la congregación? No, a veces nos gana más nuestra visión humana, o nuestros sentimientos, o nuestras emociones. Yo pensé que me pasaba solo a mí. Ahí surge, con todo respeto, lo que es la carnalidad del hombre. De cómo lo veo a usted, cómo está andando según la voluntad de lo que me parece a mí con Dios. Exacto. Porque a mí me hace fácil. Yo lo conozco a usted, usted está predicando ahí. O sea, usted está ejerciendo una labor. Yo le puedo calificar ahorita mismo, no, el hermano es consagrado. Lo está haciendo bien, creo que es de Dios. O sea, por lo que yo veo, está surgiendo lo que es la carnalidad. Pero yo no sé, con todo respeto, qué tan sinceramente anda usted
ante los ojos de Cristo. ¿Ya? Solo conocer ¿Por qué Dios. pasa? Por eso. Exacto. No, Un Dios pastor no puede ve. ver un miembro y decir, no, pero tú haces esto y otro. Pastor, con todo respeto, usted me vio ayer de pronto que yo estaba leyendo, orando, consagrando, derramando mis lágrimas. Ese es el peligro grande que hay, con todo respeto, nosotros como iglesia. Exacto. Entonces, aquí esto es muy importante, que esto es una forma de poner un límite. Dios nos pone un límite. Dios nos pone un límite de cómo Él ve a su pueblo. Y cómo nosotros que somos encargados para ministrar debemos ver al pueblo. La Biblia dice que no podemos ejercer señoría sobre la iglesia. Porque eso es un peligro. Dios es el Señor absoluto. Pero es un Señor, no un Señor déspota, sino un Señor amoroso, misericordioso y justo, que cuida a su pueblo y lo limpia y lo lava y lo presenta sin mancha ni arruga. Yo no puedo ver a los creyentes como mi propio corazón me quiere llevar a verlos, o como yo realmente los veo visiblemente. Porque por más mal que esté un hermano en la iglesia, yo tengo que verlo a través de Cristo. ¿Sí? Porque si yo veo a un hermano bien descompuesto y bien fundido, y yo le digo que usted es un miserable pecador, depravado, yo no estoy viendo la gracia de Dios. El pastor que trabaja con jóvenes en situaciones complejas, en términos legales, en términos sociales y espirituales. Claro, cualquiera puede decir eso, muchachos que no valen la pena y no hagamos nada por ellos. Esa es una forma de verlo, pero es una forma de verlo sin el Evangelio. Pero con el Evangelio, ¿cómo los tenemos que ver? Hay esperanza, a pesar de que estén en realidades muy complejas de ataduras y de adicciones, hay esperanza. Ellos tienen la imagen de Dios también. Y por tener la imagen de Dios en su vida, en su ser, Dios puede obrar en sus corazones y el Evangelio también es para ellos. Y podemos trabajar y hacer inversiones de tiempo y de dinero para rogar a Dios que tenga misericordia de esos jóvenes. Entonces nosotros tenemos que ver a los creyentes y al mundo como Dios los ve, hermano. Perdón, yo voy a hacer una aclaración, no sé, o sea, de mi punto de vista, pastor, es que hay ovejas que de pronto no aceptan las correcciones. Entonces piensa que como uno es el pastor, siempre debe ser amor, siempre debe ser cariño, pero hay momentos en que uno también, sí, así como la iglesia le exige a uno, uno también le exige a la iglesia que respondan, y más cuando su merced decía, de pronto hacen nombramientos, ¿sí? Porque digamos personalmente nosotros hemos caído en esos errores. Hemos hecho nombramientos, la gente cuando ya uno le va a exigir no cumple y no le gusta que le exijan, entonces sí se hace esa división, esa discordia, entran en chismes, entran en todo eso, pero uno como pastor sí debe entrar a corregir muchas veces cuando ve que sus discípulos no están haciendo. Sí, tenemos una labor legítima de disciplina, de exhortación con la palabra. Exacto, exhortación a través de la palabra. Hermano y luego pastor Franco. Usted decía, sí, hay momentos que la iglesia o las personas que estamos dirigiendo o que se meten a dirigir, ven que un hermano de pronto no está cumpliendo los estándares, pero en mi caso lo he visto. Llega la persona y por X o Y motivo no volvió. Entonces también se van al otro extremo de decir, déjenlo allá porque él está en pecado. Entonces ahí ya no lo está viendo ni como santo ni como fiel. No ve el potencial que puede llegar a tener él. Mientras que Jesús, pues él dio todo el ejemplo cuando fue y restauró a Pedro, le dijo, fue y bueno, hasta le hizo desayuno, y en fin. El caso es que yo digo que tiene que ver como lo que usted decía, lo que la Biblia nos expone y poner todo en una balanza para que no nos inclinemos. Yo aplico algo que el Señor siempre le da a uno. Si uno tiene el llamamiento a ser pastor, dice la Biblia que Dios lo capacita.